Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Soy Beatriz Gallardo y le agradezco a usted que nos pueda sintonizar. Estamos en vivo por este canal y bueno, el día de hoy tenemos un gran especialista. Con nosotros está el licenciado Teddy Rivero. Teddy Rivero es maestro en ciencias, dirige un espacio de conocimiento en ciencia, en humanismo y en sociedad. Él es investigador de la Universidad de La Habana y colabora con un proyecto, con un espacio de mente y, desde luego, mente y cuerpo. Mente y cuerpo. Cuerpo. Él tiene fundado un centro holístico, educativo, muy importante, y desde luego está realizando aquí en México talleres terapéuticos para distintos, digamos, malestares, síntomas. Padecimientos, podríamos decirle. O enfermedades. ¿Verdad? Quiero presentar también a Alfa. Mucho gusto. Gracias. Está aquí Alfa con nosotros. Viene acompañado de su esposa Teddy, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Gracias. Y a mi compañero Raúl Paz. Gracias, Raúl, por estar aquí, a ustedes. Pero yo quisiera, antes de entrar en materia, decirle a ustedes que nos sentimos pues muy acongojados por la muerte de Néstor de Buen. Néstor de Buen, un abogado, doctor en ciencia jurídica, pero especialista en laboral, falleció el día de ayer. Fue también aquí especialista de este programa. Aquí lo tuvimos varias veces. Un gran hombre. Le mandamos nuestras condolencias a sus hijos, a su esposa. Gracias. Gracias, Teddy, por darnos esta oportunidad, este espacio, pero no podíamos dejar de mencionar, ¿verdad?, el fallecimiento tan lamentable de Néstor de Buen. Entramos en materia, Teddy. Entramos en materia. Tú manejas una serie de cuestiones muy interesantes, a donde se ve este problema de la descodificación. En primer lugar, me gustaría saber, y sobre todo para los que nos ven y nos escuchan, tu concepto acerca de la descodificación. ¿O es correcto decir biodescodificación? Ante todo, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, nos sentimos complacidos. Decir que algo es correcto o es incorrecto cae siempre en el campo de la duda. Las terapias, desde que la psicoterapia se instituyó dentro de las formas de atención al hombre, han tenido muchos nombres. Se le llama descodificación, biodescodificación, hay quien le ha llamado por ahí bioneuroemoción, integración bioemocional. Para mí, y muy en lo personal, son nombres. Yo llevo trabajando estos temas por 20 años. Manejo una serie de técnicas. Estoy acá en México porque estoy haciendo un doctorado en antropología. Y fíjese qué interesante, mi tema de doctorado es correlación entre respuestas biológicas, es decir, lo mismo una respuesta cardiovascular, dígase una hipertensión, que una respuesta alérgica, dígase por el pulmón. Y eso en relación a una respuesta emocional y a una respuesta comunicativa. Y todo eso está muy relacionado. Yo diría que llamarle a un nombre específico, yo no le llamaría.
En el año 1936, un doctor mexicano, el doctor Gonzalo Castañeda, escribe un libro de medicina clínica. En su capítulo 18, él deja muy claro que hay que hacer un diagnóstico de la enfermedad, un diagnóstico de la persona, de cómo la persona vive emocionalmente su enfermedad, y un diagnóstico parental o transgeneracional de cómo la persona vive su enfermedad en relación a la familia. Desde una época tan temprana ya se comienza a decir esto, y justamente en México. Un poco después, sobre el año 42, Carl Rogers describe una forma de terapia donde dice que tiene que ser hacia las emociones y centrada en la persona. Yo me quedo más bien con el concepto de Carl Rogers y yo le llamo abordaje y gestión de las emociones. ¿Enfocado a qué? Pues a la persona. En el abordaje de lo que llamaríamos médicamente las enfermedades, yo tampoco le llamo enfermedades, le llamo padecimientos. ¿Por qué? Porque podemos padecer una enfermedad, pero podemos padecer a un vecino y no necesariamente tenemos que estar enfermos. Claro. Pero sí estamos padeciéndolo y lo sufrimos y tenemos una respuesta fisiológica, biológica, y tenemos una respuesta emocional y tenemos una respuesta comunicativa. Entonces, si usted me dice, ¿le llamarías biodescodificación? Sí y no. Pero ¿cómo la defines? Biodescodificación, que es lo importante para nuestro auditorio. ¿Cómo la defino? No la defino como biodescodificación. La defino como abordaje y gestión de las emociones. ¿Y qué sería abordaje y gestión de las emociones? Es acción hacia la persona que padece. Por lo tanto, lo que voy a buscar es un momento que se vivió un conflicto, que se vivió en soledad de forma dramática, que no se le encontró solución en el tiempo y en el espacio, que la persona no lo pudo decir y que se remitió a su interior, que está muy relacionado con una emoción que fue reprimida, porque todo en el ser humano es emocional. Las emociones no solamente son funciones psíquicas o psicológicas, sino que son funciones adaptativas humanas. Es decir, respondemos a emociones. Respondemos a emociones con emociones. Sí, es nuestro comportamiento. Es parte de nuestro comportamiento biológico y que además está muy mezclado o muy relacionado con nuestras necesidades. Lo que pasa es que podemos tener necesidad de alimento, que es muy biológico, o podemos tener necesidad de existir o de ser reconocido a nivel social, que también sigue siendo biológico porque existimos en un medio social. Y de Eso ser comprendido. se llama el de ser entendido, reconocido. ¿Entra dentro de una fase o un concepto de protagonismo? Si lo vamos a ver como protagonismo, lo estamos viendo como ego, no. Ajá. Tendría que ser existencial. Existo en una, si lo voy a llevar al mundo de lo biológico, en una manada humana. Porque la manada humana es la que me da la palabra y me da el lenguaje. Cuando el niño nace, ya el lenguaje está ahí. El niño va a ser grande, chiquito, bonito, feo, inteligente, bruto. Ya el lenguaje lo está marcando. ¿Y el lenguaje quién lo da? La cultura. Y la cultura existe en la sociedad. Pero a la vez la sociedad está marcada por esta cultura que está marcada por el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje dentro de la cultura viene a ser algo así como socio, eco de ecología, organizador. La palabra nos organiza como seres que existimos en una manada social, la sociedad humana. ¡Qué barbaridad! No, qué Esto es interesante. además de ser muy interesante, es muy profundo. Es un trabalenguas. Es muy profundo porque, bueno, realmente creo que en estos últimos tiempos y en lo personal, en estos últimos 2 años, nos hemos dado cuenta que existen estas tesis, estas teorías, estos conceptos y desde luego se aplican a una realidad desde el punto de vista económico, social, cultural, es decir, en todos los ámbitos de la vida real, concreta de los individuos, ¿no? Entonces, bueno, comentábamos hace una semana
que todo este tipo de fenómenos que se están dando en la sociedad, particularmente en nuestro país y en el mundo, va a tener efectos en nuestra conciencia y va a crear padecimientos en los seres humanos, digamos así, la violencia, las desapariciones forzadas, es decir, toda esta cuestión que está permeando la realidad en el país. Yo he tenido la oportunidad en Cuba de trabajar con personas violentas, con estas herramientas. He trabajado incluso dentro de las cárceles con personas de violencia extrema. Es interesante cómo nos conformamos a través de la sociedad en un segundo momento y de la familia en un primer momento. Pero no solamente como ser psíquico, como ser pensante y como ser social, sino como ser biológico. Casualmente este fin de semana voy a estar trabajando a partir de una invitación que me hace el Centro Educativo Holístico Jaso. Voy a estar trabajando en un taller que se va a dar sobre relación de las emociones con lo psico-neuro-inmunoendocrino. ¿Estamos hablando de un padecimiento como obesidad? Pudiese ser, entre muchos otros. Diabetes. Diabetes, esclerosis múltiple, todas enfermedades grandes. Pero que todas estas enfermedades tienen algo en común: la identidad. ¿Y por qué me voy a la identidad? Porque la identidad del niño se forma a través de dos personas, del padre y de la madre. Hay un momento en que el niño nace y, a diferencia de los demás homínidos, y estoy hablando de los chimpancés y de los gorilas, que compartimos el 98.7 de los genes, somos ahí primitos muy cercanos. Sí, sí, sí. El tema es que cuando nace la cría del chimpancé o del gorila, la cría se sube sobre el mono de la madre y se agarra del pelo. Nosotros no tenemos pelo. De ahí que la madre tiene que cargar al niño, llevarlo a su regazo, y ahí se convierte no solamente en un ser, sino que hay una unión corporal donde le da una identidad a este niño. Al amamantarlo. Al amamantarlo, al apapacharlo. Y después viene la figura del padre que le va a enseñar al niño: tú eres tú diferente a tu mamá. Entonces, hechos biológicos que no podemos separar de hechos psíquicos, porque se dan en un mismo individuo, en un mismo espacio-tiempo. Forman nuestra identidad, pero asimismo se forma nuestra identidad social. Y asimismo se forma nuestra identidad grupal. Y esta identidad nos va a marcar. Lo que esté pasando en un individuo está hablando de lo que pasa en la sociedad. Lo que pasa en la sociedad está hablando de los peligros que tienen los individuos. Por lo tanto, si trabajo un individuo, estoy trabajando sobre la sociedad. Es el ejemplo del mar. ¿Qué significa una gota de agua en el océano? Sin embargo, ¿qué fuera del océano sin esa gota? Pues sí. Es muy interesante lo que estés explicando, Teddy, porque pudiera parecer para algunos que somos legos en la materia que no hay relación entre lo que es la antropología y estas cuestiones que tienen mucha relación con el aspecto médico. Y donde yo me atrevo a decir, estaríamos hablando con Teddy de un médico social a través del trabajo que está haciendo. Sí, completamente. Lo que quítele la palabra médico. Sí. El médico es una persona que tiene una investidura de conocimiento para trabajar sobre la enfermedad. Yo no trabajo sobre la enfermedad. Pero estamos hablando de la sociedad. Igual también trabaja socialmente el médico. Así es. En Cuba el sistema médico, si bien es biomédico social, porque trabaja la promoción y la prevención de salud. Sí, porque aquí estoy encontrando una correlación no solo con el área antropológica, sino lo que tiene que ver con el área de la medicina vinculada a la antropología.
y en la investigación que realizas, efectivamente estoy escuchando que nos conduce hacia allá, el estudio de las emociones, y marcas al ser individual desde niño su interrelación con tres factores: la familia, la sociedad y el grupo. Muy interesante, porque ya cuando lo empiezas a desmenuzar, caray, como que nos haces una explicación que muchas veces la desconocemos y que es necesario entrar en contacto con ella para entender qué es nuestra realidad, cómo la estamos padeciendo. Eso me llama mucho la atención. Es que ahí donde usted agrupa individuo, grupo, sociedad, falta pensamiento. A principios del siglo XIX, los estudios... Pero lo adquirimos en esa interrelación. Sí, lo adquirimos. A principios del siglo XIX, los estudios médicos y antropológicos eran un mismo estudio. Después, por intereses, se separó la antropología de las ciencias médicas. Sin embargo, es vital para las ciencias médicas el estudio antropológico. No se puede separar. Como no podemos separar cualquier forma de pensamiento. Mi posición epistemológica, la epistemología es la filosofía de las ciencias. Mi posición epistemológica es desde la teoría de los sistemas complejos y las ciencias de la complejidad, que serían las teorías de Edgar Morin. Y tiene un planteamiento muy interesante, que es la transdisciplinaridad, donde se borran las barreras y los límites de todas las disciplinas, y todas las disciplinas confluyen unas dentro de otras para explicar un mismo fenómeno, sin una estar contrapuesta a la otra, sino que cada cual complementan. Pero es muy interesante porque podemos ver entonces todos los matices de un evento. Desde ese punto de vista, el padecimiento, la persona, el síntoma, la enfermedad, como le quiera llamar, porque como siempre digo, son nombres, tiene más de una lógica. Lo interesante es empezar a observar cuántas lógicas tiene lo que está sucediendo, desde cuántos puntos de vista lo puedo mirar. Mientras más lógica le encuentre, más posibilidades tenemos de ayudar. Me tienes apabullada. Apabullada. Ya no sé qué preguntarte, francamente, porque en verdad haces un derroche de conocimiento, de sabiduría. Y bueno, esto viene desde el aspecto político, hacer un reconocimiento a toda la labor médica, a todo el sistema de salud cubano. Es decir, creo que por aquí han resuelto incluso que el pueblo cubano tenga condiciones, no solamente en su unidad que atiende la salud, en su región, en su colonia, sino que tiene todo un sistema, todo un conocimiento, avance, y ya lo hemos visto. Se fue a África a dar solidaridad, a América Latina solidaridad, apoyo, ¿no? Entonces, yo creo que tú eres producto de esa, yo diría, política pública, o de todo sistema en Cuba. Sin duda, de un sistema político-social. Exactamente. Estamos hablando de cosas bastante serias, en donde por lo menos algunos creemos que en México, este país tan vapuleado, ¿verdad?, puede existir ese conocimiento, esa práctica, esa enseñanza a los jóvenes, al relevo generacional, y que está interrumpido. Raúl, ¿tú quieres? Bueno, sí, cómo no. Desde luego, cuando se refieren al sistema médico cubano, que es de alta calidad, muy reconocido internacionalmente, desde luego tenemos que remitirnos al sistema educativo, que es piedra angular de la formación de una sociedad diferente, pudiéramos decir, a pesar del bloqueo, a pesar de las carencias económicas que inciden en el desarrollo de la sociedad cubana, y que recientemente acaban de celebrar el 7º Congreso
del Partido Comunista Cubano para adaptarse a las nuevas realidades internacionales, para proyectar, para potenciar el proceso revolucionario que muchos pudieran pensar solo implica lo político. No, desde luego que no. Implica lo económico, implica lo social, implica la reformulación del proyecto partidario cubano e incluso lo que señalaba Betty hace un rato, el relevo generacional. Y ahí vemos este desarrollo que se potencia en Cuba en todos los sentidos, en todos los niveles, a pesar y sobre la relación que recientemente se establece con los Estados Unidos, con el gobierno de Obama, y dice el pueblo cubano y sus dirigentes, entramos a relación con otras palabras, pero no renunciamos a los principios. Lo ratificó Raúl en el discurso de apertura. Nuestro sistema es el socialista, no renunciamos a ello. Estamos dándole una vuelta al sistema, pero estamos trabajando sin la renuncia a los principios. Y todo esto yo lo interpreto, lo reflejo en todo el proceso que implica el fortalecimiento de la vida de los cubanos, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo. Y aquí escuchando a Teddy, de veras que es parte, es fruto de ese proceso revolucionario, es fruto de esa búsqueda de la solución a los graves problemas que afectan no solo a la sociedad cubana. Y a pesar del bloqueo, ¿no? Sí. A pesar del bloqueo, porque además yo creo que es un lujo que en México esté Teddy. Y yo creo que tenemos que aprovechar a Teddy, no solamente en cuanto al conocimiento, sino también en su práctica. Esto es lo importante. Tú en estos momentos estás dispuesto a echar a andar toda una serie de talleres, ¿verdad?, que son muy interesantes. ¿Cómo está eso? Bueno, a ver, yo creo que eso Alfa podría hablar más que yo, porque yo soy acá en ese aspecto un mero invitado. Alfa yo la conozco hace unos 5 años. Ah, mira. Fue mi alumna, para mí una de mis mejores alumnas y mi amiga personal. Ella tiene un trabajo muy lindo. Pues se entera que estoy acá en México estudiando, me busca y nos platicamos y le digo, pues claro, vamos a hacer algo. Y entonces, por ello creo que ella le puede dar más información. Ah, mira. A ver, por favor, Alfa. Sí, bien, pues tenemos un centro holístico, JASO, en el cual estamos llevando a cabo varios talleres. El más cercano ya es este miércoles a las 8 de la noche en la calle de Oso 40. Mañana. El día de mañana. Y es el abordaje y gestión de emociones. Es un taller para trastornos alimenticios. No sé si se pueda ofrecer una beca para las personas que están escuchándonos. ¿Está bien? Sí, Bueno, eso ya ustedes lo verán y después lo vemos. Ok, Sí. ¿Verdad? Después lo vemos. Hay becas para las personas que nos están escuchando con mucho gusto. Y hay otro este fin de semana que es el día 30 a las 9 de la mañana y domingo 1 también. Y tiene que ver con descodificación psiconeuroinmune endocrino, de lo cual nos estaba platicando. Ah, ese es fundamental. Sí. Eso es buenísimo. Ahí mismo en el centro holístico. Ahí mismo en la calle de Oso 40, 600. ¿Colonia? Del Valle. Del Valle. Está muy cerca De aquí, de de Canal aquí. Patria. Así es. Sí, porque pues tenemos interés que esto se conozca, Claro. que haya pues un precio muy cómodo, muy especial, ¿verdad? Y así es. Porque hay compañeras, compañeros que no tienen los recursos, ¿verdad?, económicos, que puedan disponer de cantidades muy... Claro, es muy económico y también tendremos cursos en el estado de Hidalgo, en Cruz Azul, a fines de Ciudad mayo. Cruz Azul, Ah, Jalisco. son Así buenos es. los de... Por allá va un amigo nuestro, Ah, muy bien. sí, Fernando Silva, Sí. que viene a este programa también. Sí, precisamente es invitado por parte del Centro Educativo Holístico JASO, Fernando Silva. Y pues vamos a estar en Monterrey también, en Guadalajara, etcétera.
Y una página de Facebook, correo electrónico para que nuestro auditorio pueda entrar en contacto también, además de la vía telefónica. Sí, el número telefónico es el 5544994302. Y el correo es alfanelli _s de sol @hotmail.com. Teddy, en este taller que tú vas a realizar el día 31, tú vas a orientar en torno a la descodificación. Sí, sí, pero voy a darle un enfoque diferente. Lo primero que voy a explicar es qué sucede, por qué la persona se cura, o por qué el padecimiento remite. No vamos a decir que se cura, la persona no se cura. Es que en esta forma de abordar al padecimiento, la persona que está haciendo de terapeuta, yo le llamaba acompañante, pero ahora le cambié el nombrecito. Solamente acompaña, solamente apoya a la persona a que la persona reconstruya aquello que sucedió, pero lo reconstruya desde una mirada diferente. Y eso epistemológicamente tiene una explicación. Y voy a comenzar así. ¿Por qué la persona se sana? ¿Por qué la persona deja de estar enfermo? ¿Qué es lo que sucede fisiológica, social, individual y culturalmente que la persona se deja de estar enfermo? Después voy a explicar cómo es que se construye la persona como persona que padece. Porque eso es una construcción. A veces hablamos de enfermedades que no se pueden curar médicamente. El empacho, el susto, son enfermedades. Padecimientos, No, vamos a llamarle ahora enfermedades. Fíjese usted. sobre todo de un chiquito. Sí, vamos a llamarle enfermedades. ¿Por qué le estoy llamando enfermedades? La enfermedad clínica es una entidad nosológica. ¿Qué cosa es una entidad nosológica? Que tiene una serie de signos, de síntomas y de parámetros que la constituyen. Si vamos a la medicina tradicional mexicana, un empacho también lo tiene. Por lo tanto, es una entidad nosológica. Lo que es una entidad nosológica que no está dentro del marco teórico de la medicina clínica, sino que está dentro del marco teórico de la medicina tradicional mexicana. Exactamente. Sí. Yo te iba a poner, por ejemplo, ¿verdad?, dos asuntos muy particulares en el sentido de curar del empacho. A un bebito, a una persona mayor que tiene problemas de estómago, que no se cura, y llega alguien y dice, a ver, ven acá, y empieza a sobarlo con pan puerco, truena la columna vertebral y sale, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, tuvimos algunos acontecimientos muy lamentables de un fallecido por accidente, una fallecida, una amiguita a los 2, 3 días. A todos los que estábamos ahí muy cercanos a esta personita, les dice, a ver, vengan para acá. Y empieza a hacer una especie de ritual, hasta con cal y con las hierbitas. ¿Para qué? Bueno, pues seguramente para dejar pasar el evento. Ahí es donde yo ya no tuve explicación, ¿no? Todas esas cosas las voy a explicar ese fin de Perfecto. semana. Si regresamos un momentito al empacho para después irnos de él, no solamente hay empacho por alimentación, No. hay empacho por aire, por agua, hay empacho de hombre por mujer, de mujer por hombre. Hay una cantidad increíble de empachos. ¿Y por qué me digo que voy a salirme del empacho? Es que podemos padecer la enfermedad de otros también. Por medio de lo que llaman la enfermedad, te hicieron ojo. Exactamente, me hicieron ojo. Pero incluso si lo veo desde el marco teórico de la enfermedad, desde la medicina tradicional mexicana, sí, pero si lo veo desde el abordaje de las emociones que yo hago, cómo me identifique con el otro, para que el otro se convierta en uno mismo. Por lo tanto,
Tengo un caso de una persona que muere de un cáncer de mama y su mejor amiga 6 meses después hace un cáncer de mama. Lealtad invisible. Está haciendo una relación con la amiga que ya no está, y para que no esté hace el mismo cáncer de mama. Y acá nos vamos a ir a otro campo ya, que es el campo que la biodescodificación llama transgeneracional y yo llamo parentalidad, que está descrito hace muchísimo tiempo y que desde los años 50 acá en la UNAM hay un seminario de estudios de la parentalidad de la cual formo parte, y que se está estudiando no solamente desde la sociedad moderna. En estos momentos se está escribiendo literatura de algo que no se ha hablado nunca, de algo que no se ha escrito nunca, y que es cómo se desarrolló esa parentalidad desde que somos Homo sapiens. Ni siquiera Homo sapiens sapiens, sino Homo sapiens, desde que somos cavernícolas. Pues, es un asunto muy viejo. Sí, claro. ¡Qué interesante! Oye, ¿no quieres repetir dónde va a ser el taller este de descodificación? Sí, cómo no. La calle de Oso, número 40, interior 601, Colonia del Valle. Perfecto. Nosotros los vamos a recomendar al licenciado Teddy porque esto es realmente muy trascendente, particularmente en una sociedad como la nuestra. Es decir, en una sociedad como la nuestra, a donde ha crecido la estadística en cuanto a enfermedades como la diabetes, la obesidad mórbica, el cáncer. Entonces, bueno, aquí tiene que ver también el miedo, la mente. Yo insisto en que el padecimiento es una construcción. No podemos separar mente de cuerpo, individuo, grupo, sociedad. La mente es un factor importante, ni más ni menos importante que los demás factores. Si una persona quiere ayudar, tiene que mirar todos los factores. Decir que la biodescodificación, integración bioemocional o como le guste llamarle, resuelve todos los problemas, que es el remedio de la Magdalena, no, eso es un error. Negar que el antibiótico y el tratamiento clínico no existen, no funcionan, es un error. A las mujeres del siglo XV las quemaban en la hoguera porque ponían telas de arañas en las heridas. Y a finales del siglo XIX descubrieron que en la tela de araña crece la penicilina. Sí. Estaban haciendo ciencia. Por lo tanto, no podemos negar eso. No podemos decir esto es lo mejor. ¿Qué cosa es lo mejor? Lo que resuelva la necesidad que tiene la persona. Desde ese punto de vista, ¿cómo tenemos que abordarle? Pues vamos a construirla, vamos a buscar. Lo que pasa es que en cada construcción hay emociones. ¿Y sanar o curar? Sanar y curar, las dos cosas. Sí. Porque pudiéramos pensar que nos curan, pero luego reaparece. Sanar se termina con el padecimiento, puede renacer. Yo me iría a un ejemplo. A mí me gusta mucho usar los ejemplos de la medicina tradicional mexicana, la chipilez. El niño chipil es un niño pequeño que llora, no come, está desnutrido, no duerme. Si lo vamos a ver desde los ritos tradicionales, simplemente es un niño chipil. Si yo voy a construir el padecimiento desde lo que yo estoy mirando, ¿cómo le hacen el rito? Le ponen varias carnes, el niño la va a comer. Pero justamente en ese momento pasa algo interesante que hasta ahora el niño no había tenido. El niño generalmente vive con varias mujeres. La mamá, mi mamá, dice el niño, mi mami. Y hay otras mujeres, está la mamá grande, que es la abuela, la nona. ¿Y quién es la madre? El niño no sabe porque todas mandan. Pero justamente en el momento que se hace el rito, los abuelos se quedan detrás y los padres son los que llevan al niño a comer. En ese momento el niño ve por primera vez
que se separan los roles familiares, identifica los roles familiares. Y el niño come y después reparte la carne. Está repartiendo la chipiles. Y en determinado momento el niño recurre a los abuelos porque lo han tratado mal los padres, aunque en realidad no lo hayan tratado mal. O porque está celoso de que llegó un nuevo hermanito y ahora va a tener toda la atención de la madre principalmente. Pero al aparecer la abuela, ya él tiene para dónde ir. Porque hasta ahora no había separación entre la madre y la abuela. ¿Se hace qué? No, es que mi hija acaba de tener otro bebé, ¿verdad? El papá dice, está chipil, la mamá está chipil, caray. Entonces, yo casi no los frecuento porque somos de convicciones distintas. Entonces, nuestro respeto, etcétera. Pero lo bueno es que mi hija está interesada en esto de la descodificación y todo esto, ¿no? Nosotros estamos tratando de organizar a través del Centro Jaso al menos una plática semanal. Una plática libre, de acceso libre, sin costo alguno. ¿Cuándo? Cada jueves a las 8 de la noche. Ahí mismo no. Oiga, ganan más temprano. Es bueno, que necesito... podemos programarlo para alguna otra ocasión, algún sábado. Claro, pero es que yo necesitaría días de 36 horas, no de 24. Pues hay que hacerlo porque así son las necesidades, ¿no? Y creo que tú puedes ser un factor para poder aliviar muchos padecimientos. Sí, sin duda. Yo y creo enseñar. Y enseñar. Sí, es que tienes que, en este centro holístico Jaso, tienes tú que ver la manera, siento yo, de dar clases de manera permanente o algún espacio permanente, ¿no? Claro, ya tenemos diplomados también. Ya tenemos diplomados. Pero a fuerza necesitan ser médicos. No, no necesariamente. Necesitan ser universitarios para tener una titulación. ¿Y si son del Politécnico? Son universitarios. Ah, bueno, así sí. Con ese concepto estamos... Es que le vamos a ver, no solamente tiene, si estamos hablando de padecimiento, no estamos hablando de enfermedades que hay que curar, estamos hablando de vivencias que la persona padece. Por lo tanto, un abogado puede tener un entrenamiento en abordaje y gestión de las emociones para atender a sus casos de divorcio. Un arquitecto puede tener acceso al abordaje y gestión de las emociones para ubicar los espacios en que van a vivir, los que van a habitar, lo que él va a diseñar. Y así sucesivamente con cualquier disciplina. Es que la posición humanística, como el nombre lo dice, atañe a todo el humano. ¿Nos quieres repetir el teléfono, por favor? Sí, cómo no. Todos los datos, Alfa. Todos los datos. Estamos en la calle de Oso 40, Interior 601, Colonia del Valle, teléfono 554499. Despacito, despacito. Sí. Vamos, 5544994302. Háblame acerca del cáncer. Uy, el cáncer es un padecimiento complejo y a la vez sencillo. ¿Muy dialéctico? Complejo. Complejo. Dialéctico significaría que son opuestos, pero opuestos contrarios. No. Acá serían dialógicos y diacrónicos, es decir, dialógicos, al menos dos lógicas, y diacrónicos. El ejemplo que yo uso es las ruedas de una carreta. Todo el mundo ve que los carritos de los niños uno los impulsa y el carrito se va a un lado, porque las dos rueditas están a la misma altura, convergen al mismo nivel y no pueden mantener un equilibrio. Las ruedas de la carreta van siempre una inversa a la otra. Cuando uno está así, la otra está así, o así, o así, o en diferentes formas. No son parejas nunca en andar y eso hace que la carreta vaya pareja. Significa, son dos elementos que son completamente opuestos, pero que sin esos no existe el proceso que se da. Esto pasa con el cáncer. El cáncer
puede expresarse de dos formas. O por un pequeño conflicto que se va repitiendo durante mucho tiempo, o por un conflicto que yo le diría bestial, que la persona no lo puede sobrevivir y se enferma. Aquí están las pérdidas, aquí están las personas que se van de su país para otro país y no soportan dejar su tierra. Acá están la pérdida de un hijo, están todas estas cosas. Y lo importante es dos cosas. Uno, la persona está apegada a algo que no puede dejar ir y ese algo la afecta. Es decir, recurrimos a las emociones y los apegos en este sentido. Los apegos, pero no vamos a pensar ya las emociones como un hecho psíquico, sino como un hecho psicobiológico adaptativo. Sí, es muy interesante esa referencia que haces al cáncer porque se recurre a diversos procesos para tratar de curar, no digo a sanar, a curar. Se le cura con quimioterapia, radioterapia, incluso con escozul, incluso con veneno de cobra. Alacrán azul. ¿Sí? Entonces, pareciera que se cura, pero caray, después reaparece el problema en otro órgano. Entonces, ¿el cáncer se combatió, se eliminó? No. ¿Qué pasó? Yo le pondría el ejemplo del cáncer de mama. Y acá entra todo un juego desde el punto de vista neuropsico-inmunoendocrino. Es acertado atenderlo médicamente. Si bien no estoy a favor de la radioterapia, y fíjese que digo no estoy a favor, no significa tampoco que esté en contra. ¿No te parece lo más adecuado? Es que no es lo único. No solamente es Hay alternativas. No solamente es lo que padece la enfermedad de la persona, sino cómo la padece. Y acá tenemos que trabajar. Es clásico que haya un problema en el cáncer de mama y es que la persona se sienta desprotegida y automáticamente aparece un nodulito en el ganglio. Cuando la persona sigue viviendo el conflicto de no voy a poder proteger a los que me rodean porque casi siempre son madres, grandes madrazas, muy protectoras, entonces aparece en las costillas, debajo del seno. Cuando le empiezan a dar la radioterapia, que empieza a ser tóxico y que la persona se da cuenta que aquello también lo puede matar, aparece en el hígado. Y cuando la persona ya siente que no puede vivir porque ya, entonces aparece en el pulmón. No podemos a ciencia cierta decir qué fue lo que lo provocó, porque sería como preguntarse qué salió primero, el huevo o la gallina. Uh-huh. Pero lo que sí es cierto que existe una relación entre esto que está viviendo la persona y la enfermedad. Y cuando encontramos esto, cuando la persona lo logra reconstruir, cuando la persona logra encontrar un recurso para resolver aquello que le provocó el conflicto y que puso de función biológica a necesidad biológica, pues la persona empieza a remitir el tumor. El tumor desaparece. ¿Que podemos curarlos todo? No. No podemos jugar a ser Dios. Yo, como cualquier intervención desde el punto de vista médica, paramédica o psicológica, abordo entre el 62 y el 82% de los casos. Hay un por ciento que no puedo resolver. ¿Dónde yo creo que está mi triunfo? En que el 50% que yo recibo es el 25% que todas las demás abordajes ya desecharon porque no lo pueden ayudar. Una pregunta, Teddy. ¿Tú das consulta? Yo ayudo a personas, consultas no doy. Lo que sí ayudo a personas, a veces atiendo a alguien, pero todo lo hago a través del centro Maso. Porque acá estoy solamente estudiando. Se entiende. Pero hay personas que necesitan de ayuda, que a través del centro lo canalizan y yo tengo un espacito, las veo. Claro,
porque bueno, hay tantos casos. Yo creo que estamos invadidos de este tipo de asuntos, ¿no? Pero bueno, repito, el taller el día 30, sábado 30, domingo 1, la hora. 9 de la mañana. Y yo insisto en lo del cáncer, Teddy, respecto a los grandes avances que registra la ciencia médica cubana, porque están trabajando en ello. Sí, se está trabajando. Y hay avances. Sí, sin duda hay avances. Para crear una vacuna incluso. Es que la vacuna, regresamos a lo mismo que hablábamos al principio. La vacuna es una identidad. La persona tiene un sistema inmune. Un sistema inmune que reconoce lo propio de lo extraño. Cualquier vacuna lo que vas a decirle al cuerpo, mira, esto es lo tuyo. Sí. Lo que no esté, elimínalo. Sí. Eso es lo que hace una vacuna. Así es. Por lo tanto, es que estamos hablando de lo mismo. El padecer desde la identidad. Y lo vemos mucho en nuestros sistemas médicos. Una persona entra a un hospital por una enfermedad y ya no es esa persona. ¿Es el paciente del hígado o es el paciente del dedo gordo? Así es. Pues caray, realmente esto es muy interesante, ¿no? A mí me da mucho gusto que tú hayas aceptado, Muchas ustedes, venir al programa. Nosotros nos vamos a convertir realmente, tanto Raúl como yo, en promotores. Pero indudablemente tenemos algunos profesionales donde este conocimiento, como el doctor Juan Tenorio, él es maestro de la Escuela Nacional de Homeopatía. ¿Qué me puedes decir tú acerca del ozono? A ver, le cuento, es que no solamente yo hago este abordaje con abordaje y gestión de las emociones. Como le digo, yo hace 20 años me dedico a las terapias alternativas. El ozono, sí, es muy bueno, funciona y tiene toda una base teórica. Yo lo aplico en mí, lo aplico en mis pacientes. Sin duda da unas respuestas muy buenas porque funciona como antioxidante. Uh-huh. Le hablaba hace un momento, yo hago otras cosas. Yo hago un método de abordaje que creamos en Cuba en el año 84, una serie de médicos y terapeutas que se llama evaluación energética integrativa. ¿Qué es la evaluación energética integrativa? A partir de la escuela vienesa de kinesiología, generamos un abordaje kinesiológico. Pero este abordaje kinesiológico, le estoy hablando de que una terapia dura de mínimo 1 hora y media, porque es como separar a la persona por capitas. Acá se entran y se introducen todas las formas de abordaje terapéutico que a usted se le puedan imaginar. Por ejemplo, yo en un abordaje mínimo tengo minerales, vitaminas, flores de Bach, homeopatías, imanes, y empiezo a buscar qué necesita el paciente, pero empiezo a buscar en su cuerpo físico, en su cuerpo energético, en su cuerpo mental, en su cuerpo emocional, en su cuerpo espiritual. Reviso a la persona completita. Una perfecta radiografía. Y ahí encontramos, al menos yo, que cada caso es un padecimiento diferente. Usted puede tener 10 personas de la misma enfermedad y son diferentes. Y son completamente diferentes, el origen es diferente y la forma de abordarlo es diferente. Exacto, por lo mismo no se puede abordar de la misma manera. No. Cada persona somos tan iguales como tan diferentes. Si regresamos al sistema inmune, tenemos en la superficie del glóbulo rojo de la célula de la sangre, tenemos una cosa que se llama factor mayor de histocompatibilidad, que no es igual ni en los gemelos. Por lo tanto, No, claro. Cada uno tiene una forma particular de existir, tanto biológica, psíquica como social. Cada uno tiene una forma particular de enfermarse de la misma enfermedad.
y esto nos puede conducir a la automedicación, donde creemos que porque yo me curé determinado padecimiento, mi hermano, mi tío, mi pariente, mi vecino se puede curar con el mismo medicamento. Es que eso es un error que cometemos nosotros cuando queremos a alguien. Lo queremos tanto, tómate esto que esto te va a curar. Sí. Yo le decía a mi madre, ¿qué? ¿Estudiaste medicina 25 años? Oye, Teddy, ¿qué opinas tú sobre la alimentación celular? Mm, Ali, es que opinar sobre la alimentación celular, yo creo que tiene sus pros y sus contras, como todo. Yo lo que insisto es que la persona tiene que ser hacia la persona. He visto por ahí determinadas personas que sientan a alguien, le ponen un equipito en las manos, la computadora saca una cantidad Sí, de información y tiene que hacer esto y aquello y lo otro. ¿Y la persona dónde está? Pues Y ya le preguntó cómo se siente, claro. y ya le preguntó por qué vino, y ya le preguntó, pero además la tablilla dice, a todas las personas que tienen dolor de cabezas hay que ponerle un enema de tal cosa. Y lo más simple, le pregunto, ¿y usted quiere ponerse un enema? Muchos no quieren. Hay una investigación que fue publicada en la American Surgery que sobre el tacto rectal preventivo para el cáncer de próstata. El estudio termina diciendo que es tan poco lo que se encuentra de cáncer de próstata cuando hacemos esto preventivamente, que es más daño el prejuicio moral que provocamos Pues sí. que lo que resolvemos. Y luego con los machos mexicanos. Yo creo que es un fenómeno mundial lo del Es un machismo. fenómeno mundial. Es que si la próstata estuviera acá en la rodilla no hubiera problema. Claro. Te quiero preguntar, perdón Raúl, perdón, No, está bien. con relación al SIDA. Ajá. A ver, lo que no le comprendo la pregunta. Es decir, el padecimiento del sistema inmunológico, eso es origina que se abra el SIDA, o sea... Hay personas, esto está todavía en tela de juicio. uh-huh. Científicamente se está estudiando poblaciones que no se enferman. Científicamente se ha encontrado personas que tienen el virus pero no se enferman. Uh-huh. Por lo tanto está muy en tela de juicio. Lo que sí es cierto que hay mucho mito alrededor del padecer. En estos momentos en los estudios y en los mapas de ADN que se han encontrado virus antiquísimos de cuando los neandertales vivían en la Tierra. Por lo tanto, los virus han tenido contacto con nosotros desde siempre. Y tenemos información vírica desde siempre. El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, por alguna razón nos está provocando desequilibrio homeostático. Hasta dónde se pueda resolver en estos momentos no se sabe. Hasta dónde incluso hasta dónde puede ser beneficioso y hasta dónde no, pasarán cientos y cientos de años en saberse. Desde el abordaje y gestión de las emociones se ayuda a que la persona mejore, se ayude a que la persona aprenda a vivir y que la persona sin duda tenga una mejor vida, una mejor calidad de vida. ¿Consideras tú posible que haya sido inoculado el virus? Así como el ébola. Estos son teorías. Esto es, yo creo que acá juegan mucho las biopolíticas. La historia la escriben al menos 3 personas de una batalla: el que gana, el que pierde
y el que la vio de afuera. Ujú. Yo creo que cada uno tiene un trozo de verdad, pero decir cuál es la verdad me parece que No se sabe, no se sabe. no se sabe. Mencionaste un concepto referido al VIH, pero que yo creo que es aplicable en general. Aprender a vivir. Aprender a vivir. En ese sentido yo retomaría nuestros pueblos autóctonos. Hay un gran problema y yo me divierto, y disculpe que lo diga así, me divierto. Hay una campaña médica porque el niño tome leche. Hay una campaña... Cuando perjudica, Hay una campaña médica porque la leche es buena. La leche no es ni buena ni mala. Hay una campaña médica porque si el niño es intolerante, entonces tiene que tomar leche que no tenga lactosa. Cuando los españoles llegaron a América, no habían vacas y no había trigo. No era parte de nuestra dieta. Si nos sumamos a los homínidos, ningún homínido después que llega a la adolescencia toma leche, porque la enzima que la degrada, que es la lactasa, desaparece. En nosotros funciona igual. Lo que pasa que 3 siglos al menos, aunque fueron más, en Europa, donde se tomaba leche, en los procesos de socialización, nos adaptamos. Cuando vienen a América empiezan a traer leche, empiezan a traer trigo, pero biológicamente no estamos preparados para recibirlo. Por lo tanto, no es un problema que usted sea intolerante a la lactosa, o al pan, o al trigo, al gluten. No es un problema, es un hecho. Y es un hecho que hay que enfrentar. Pues tome pan de elote, pues tome... ay, se me olvidó los atoles, los quelites, de eso nos alimentamos y no nos pasa nada. claro. Bueno, no sé si tú quieras decir algo, Raúl. No, estoy embelesado escuchando la plática de Teddy, muy ilustrativa, sobre todo muy educativa, nos ayuda a entender algunos de los problemas que padecemos como individuos, pero incluso esta relación que haces con la generalidad hacia lo social es muy interesante. Yo creo que en la medida de tu tiempo sería importante poder profundizar en todos estos temas que nos has empezado a abrir, aunque algunos de ellos los has abordado de lleno, a fondo. Creo que esto sería Pues parte sí, de lo que yo digo. desde luego en la medida de las posibilidades de Teddy. Será un placer. Muchísimas gracias porque esto nos da posibilidades de servir a usted que nos ve, que nos escucha y sobre todo darle una información que en México no existe. Empieza a darse esta información, pero ¿qué más que un médico? Pues eres médico, pues es un médico, ¿verdad? De origen cubano, altamente calificado, está en México, hay que aprovecharlo y que nos dé oportunidad de asistir a sus talleres, ¿no? Repítenos, por favor, de la Santo dirección, Sí. el teléfono, si hay una página. Ya la tenemos en 2 días. Es Centro Educativo Holístico. Se encuentra en la calle de Oso, 40-601. Y también en Cruz Azul Hidalgo, esta otra sede Colonia, del Valle. perfecto. En Cruz Azul Hidalgo tenemos otra sede. Y el número telefónico 5544-994302. Repítelo, por favor. 5544-994302. Bueno, para mí ha sido espléndido. Gracias, compañera, por haber estado aquí. Pero asoma de acuerdo. Gracias, Alfa. Acércate para que te Acércate vean. para que te conozcan Sí, claro. los compañeros. Yo quería compartirle que Más un poquito. en mi caso, en el que coordino Conciencia, Humanismo y Sociedad, yo lo llevé al Centro Holístico Jaso. Ujú, Y entonces le aporto toda la información y todo el material humano que trae. perfecto. Publicaciones, por favor.
Muy bien. También necesitamos Me publicaciones. pueden buscar así que en internet con mi nombre, Teddy Rivero Montes. Van a ver las publicaciones porque yo trabajo fundamentalmente sistema cardiovascular y cáncer, aunque trabajo cualquier cosa que tenga que ver de padecimientos, pero en enfermedades grandes me dedico a sistema cardiovascular y cáncer. Perfecto. Teddy Rivera Montes. Rivero Rivero Montes. Montes. Así nada más, ¿verdad? Ya, para que Con más. doble D. Y. Y. Rivero Montes. Muy bien. Gracias a nuestro compañero Hugo por todo apoyo técnico en cabina. Gracias, compañero, por haber estado aquí. Un placer. Gracias, Alfa. Gracias. por la Raúl. Al contrario. Muchas gracias. Regresa pronto, por favor. En cuanto me Nos inviten, dará muchísimo gusto que tú vengas, que nos des orientación, tus puntos de vista. Cierra el programa, si quieres agregar algo. pues yo creo que ya Alfa ha dado todos los lugares como localizarnos. Le invito a quien nos vea, a quien nos escuche, que si nos necesita, que nos busque. Correcto. Muchas gracias, Teddy Rivero Montes. Gracias a usted por habernos sintonizado. Nos vemos próximamente el jueves en otro interesantísimo, yo digo, no tan espléndido, pero interesante programa. Fue espléndida tu intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.